Nuestro patrocinador, empresa MPG, ensambla computadores sobre pedido y te lo entrega con el Linux preinstalado. Este Linux viene en entorno gráfico, no viene en entorno texto, para que tú lo puedas usar inmediatamente. Para más información, comunícate al 316-295-1111 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux. Llevamos un tiempo que no publicamos, pero no ha sido por razones de falta de tema, sino porque hemos tenido algunos problemas técnicos y hemos ido solucionando los que más sean los más prioritarios. Así que tengan un poco de paciencia y volveremos a vernos nuevamente. Estamos ensayando un nuevo sistema operativo Linux dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro podcast. Y estamos, digámoslo así, conociendo las nuevas herramientas de este nuevo sistema operativo llamado OpenSUSE Linux Tumbleweed 2024, que es con el primer GNU Linux con el que trabajé, con el primero que conocí. No se recomienda para novatos, pero en esta ocasión pues lo hice y me fue bien, bastante bien, y volví nuevamente a utilizarlo porque es muy confiable en este sentido. Bien, hablando ahora sí de qué tema vamos a hablar en esta ocasión. Sé que ustedes me han escuchado hablar acerca del swap, o eh, también conocido como memoria virtual. En GNU Linux ustedes dirán que por qué utiliza memoria virtual. Seamos sinceros, eh, el procesador tiene una capacidad máxima de 64 bits en el bus de direcciones. Estamos hablando de los procesadores Intel AMD. Ese bus de direcciones tiene un tope, y los procesadores de la familia x86 tienen un código de instrucciones que maneja memoria virtual. Esa memoria virtual es el doble de las direcciones que tiene el procesador. Eso quiere decir que estamos hablando de 128 bits. O sea que si hacemos 2 a la 128 vamos a obtener cuántas direcciones en memoria puede manejar el procesador en memoria virtual. Y para poder lograr eso, estos procesadores Intel y AMD tienen un sistema que utiliza o que encaja con la unidad de almacenamiento que tengas en tu equipo. Existen en Linux existen dos tipos de memoria virtual. Una se llama ZRAM y la otra es la swap física. ZRAM, ellos con ZRAM, cuando se instala en tu equipo, que no lo aconsejo, eh, tomas la mitad de la memoria RAM de tu equipo y simula memoria virtual. No está, cuando hablo de simular es que no estás utilizando o no está utilizando los códigos de instrucción del procesador, no los está usando. Y cuando eso ocurre, pues obviamente eh, eso va a generar problemas más que solución. ¿Por qué? Porque es que muchas personas piensan que en la memoria RAM se ejecutan los programas. Eso es un grave error. ¿Y por qué digo que es un grave error pensar que la memoria RAM ejecuta programas? Porque es que la memoria RAM no tiene los códigos de instrucción, no tiene nada.
para ejecutar programas. Es simplemente un lugar de almacenamiento temporal de la información que tú descargas de las unidades de almacenamiento a la memoria. El que ejecuta los programas es el que tiene un código de instrucción, y ese es normalmente el procesador. El procesador tiene los códigos de instrucción para procesar la información y procesar los datos y ejecutar los programas. Él es el encargado, el procesador. Igual hace la memoria ROM. La memoria ROM tiene el programa grabado ahí dentro de sus celdas y solamente la colocas en la UAR, y cuando tú prendes, el procesador lee la memoria ROM y sigue el código de instrucción de esa memoria ejecutando el programa que tiene dentro de la memoria ROM. Así que no se confundan. La memoria RAM no ejecuta programas, igual que la memoria RAM caché tampoco ejecuta programas. Ellos no tienen códigos de instrucción. Ellos solamente guardan los códigos de instrucción y obviamente los datos a procesar. No hacen nada más. Esa es su función y no hacen nada más. Entonces, a alguien se le ocurrió la maravillosa idea que, porque como hace eso la memoria RAM, pensó que hacía eso la memoria RAM, entonces se inventó ZRAM para simular memoria virtual. El problema con la ZRAM es que te ocupa la mitad de la memoria. O sea que si tú tienes, por ejemplo, 4 GB en RAM o de 8 GB en RAM, te ocupa la mitad, que sería en este caso de 4 sería 2 GB y de 8 sería 4 GB. No sé, imagínense lo que sería si tu equipo tiene 16 o 32 GB en RAM. Ocupar la memoria, la mitad de la memoria RAM, implicaría que serían 8 y 16 GB te cogería de la memoria RAM. Ahora bien, el porqué de esto. Resulta que antes de los procesadores de Intel, y mucho antes del 286, que es el primero que utilizó los códigos de instrucción de la memoria virtual, existía, digámoslo así, un problema. Eso lo detectó Unix, y es que la memoria principal era muy pequeña. Si tú necesitabas que tu computadora fuera multitarea, porque en ese momento hasta ahora no era multitarea, necesitabas alguna ayuda para la memoria RAM, y ellos fueron los que implementaron lo que se llama hoy la memoria virtual, y esa parte se la llamó Unix Swap o área de intercambio. ¿Qué es lo que hacen? Que a medida que tú vas trabajando en tu equipo, si el procesador, el programa, digámoslo así, que está manejando el procesador, detecta que ya la RAM está a punto de llenarse, entonces empieza a subir archivos a la memoria virtual, al área de intercambio, y con eso lo mantiene abierto. Si tú abres otro programa y otros archivos, el archivo que estás trabajando es el que está en memoria, y los otros permanecen abiertos en la memoria virtual, pero ahí están. Este sistema de swap tiene un resumen en Unix. Entonces, digámoslo así, ese resumen ayuda a reconstruir el programa que tú estabas manejando en ese momento. Y de esa forma es que trabaja la memoria virtual. Cuando Intel sacó el 286 con esta función, que trabajaba con el doble de memoria RAM, el doble del bus de direcciones, esto amplió muchísimo. El 286 tenía un tope con la memoria, con el bus de direcciones tenía un tope para la memoria RAM, y pues obviamente ese tope es muy fácil llegar rápido a medida que iban creciendo los programas. Al implementar este código de instrucción de la memoria virtual, los procesadores Intel y AMD
permite que el procesador pueda hacer múltiples tareas y gracias al apoyo de la unidad de almacenamiento. ¿Y por qué decimos que gracias a la unidad de almacenamiento? Porque va a llegar, llega el momento en que se llena, digámoslo así, una gran cantidad de espacio. En el 286 era de 4 gigas, en los actuales es 2 a la 128 bits. Que ustedes si hacen la cuenta, eso es muchísima capacidad de direccionamiento. Sin embargo, también toca tener en cuenta que ese direccionamiento va a guardar, en cada dirección va a guardar un dato. Y ese dato va a estar en una celda de memoria de 64 bits. Si yo multiplico 64 bits por la cantidad total de direcciones, sabemos cuántas celdas de memoria tiene y cuánta información puede guardar la memoria. En el caso de la memoria virtual, pues si hacemos todas esas cuentas, nos da una cifra enormemente grande, porque estamos hablando de un bus de direcciones de 128 bits, no de 64 bits del procesador. En eso consiste la memoria virtual. Y como las unidades de almacenamiento cada vez son más grandes, cada vez son mayores, pues obviamente se necesita algo que respalde esa cantidad de bits de información que va a manejar. Entonces, con la swap podemos llegar a valores muchísimo más grandes. Ahora, si yo comparo ZRAM con la swap física, gana la swap física. ¿Por qué? Es cierto que está en la unidad de almacenamiento y que va a ocupar un caché, un espacio de la unidad de memoria RAM que se llama caché, para poder recibir la información de la unidad de almacenamiento. Es cierto, pero ese caché es muy pequeño en comparación con la cantidad de información que tiene guardada la memoria virtual. Y en comparación con la ZRAM, es mucho más grande la swap física, porque estamos hablando de 2 a la 128 contra solamente unos cuantos gigas que puedes coger de tu memoria RAM física. Y una simulación no siempre es muy buena. A veces toca en algo real. Y la verdad, es un poco molesto trabajar con ZRAM. Lo digo porque yo ya lo utilicé por un tiempo y actualmente ya no utilizo ni siquiera en los equipos que yo ensamblo. ¿Por qué no utilizo la ZRAM? Porque hay un pequeño problema. Cuando tú estás trabajando en tus aplicaciones, en tu software, y estás haciendo un trabajo bastante grande, llega un momento en que la ZRAM te paraliza todo el sistema, porque es que no encuentra en dónde más escribir. Y además el algoritmo que utiliza ZRAM para simular memoria virtual no alcanza a cubrir las necesidades tuyas, porque el archivo cada vez que va a ser más grande y ZRAM se queda corta en ese sentido. Y llega un momento en que el programa se puede paralizar, o lo que estés haciendo se puede frenar de forma abrupta y te quedas sin el pan y sin el queso. Entonces no te lo aconsejamos por ese motivo. Es mejor usar una swap física. Una swap física puedes hacer una partición de apenas unos cuantos gigas en tu unidad de almacenamiento, o puedes asignar una unidad de almacenamiento del tamaño que tú quieras, particionarla y formatearla para área de intercambio. Ahí sí ya tú escoges de acuerdo a tu presupuesto. ¿Y eso en qué te beneficia? Te beneficia muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con un swap físico, y vamos a suponer que decidiste comprar para el swap, decidiste comprar 4 teras, una unidad de estado sólido de 4 teras.
Y vamos a suponer que la compraste para NVMe en PCI Express. Tú conectas esa unidad, la particionas y la formateas para swap y la activas en tu Linux y te va a funcionar. Te funciona perfecto todo. Y digo te funciona perfecto porque la tarea la va a realizar de una forma muy rápida. Esa sí es velocidad. En comparación con la memoria RAM es velocidad y además, como te digo, acuérdate, en las memorias nunca se ejecutan programas. El que ejecuta programas es el procesador. Ten siempre en cuenta eso. Entonces puede que sea rápido en la velocidad de intercambio de información, pero eso te va a garantizar de que tú vas a tener abierto más programas, vas a tener abierto más archivos en tu computadora y la función multitarea se hace mucho mejor y más potente, porque con ese fin Intel y AMD hicieron lo que se llama memoria virtual y la función multitarea que tiene todos los procesadores de esta familia x86 de Intel y AMD. Entonces, cuando ya tú tienes todo eso trabajando al máximo, entonces ya puedes trabajar en muchísimas más tareas y no te vas a ver corto en ningún momento. Cuando digo corto es que el programa se va a bloquear, se va a paralizar. No, eso no va a ocurrir porque para eso está la memoria virtual. Para apoyar a la memoria principal, a la memoria RAM principal. Es con ese fin que se hizo ese código de instrucción dentro de esos procesadores, con el fin de apoyar a la memoria principal con una extensión de memoria que en este caso ya va en 2 a la 128. O sea, siempre es hartísima cantidad de información. Y eso pues también te va a beneficiar en otros aspectos. Por ejemplo, si tú tienes un computador portátil y configuraste, cuando cierres la tapa de tu computador portátil, la cierres el equipo y la configuraste para que entre en modo de hibernación. Entonces, cuando tú cierras la tapa, digamos que tienes abierto un programa, varios programas abiertos ahí, cerraste la tapa, el computador hace el proceso y apaga. Ese proceso de hibernación, cuando tú abres otra vez la tapa de tu computadora portátil y la prendes nuevamente, se produce, prende como si fuera común y corriente, pero llega un momento en que justo cuando va a entrar al escritorio encuentra el resumen de la memoria virtual y con eso restaura, con ese resumen restaura el sistema operativo hasta donde tú lo estabas trabajando, restaura como estaba. Si lo tienes con contraseña, tú digitas la contraseña y te aparece donde tú lo dejaste abierto los programas. Eso te ahorra batería porque el computador cuando entra en hibernación se apaga totalmente. Y cuando tú lo vuelves a prender, ahí es cuando vuelves a utilizar la batería. Esa es una de las cosas que tiene el swap físico contra el ZRAM. En ZRAM, si tú llegas a ponerlo en hibernación, el computador se apaga. Pero cuando tú lo vuelves a prender, te toca abrir otra vez todos los programas que tú tenías abierto y recuperar la información que tú tenías o estabas utilizando en ese momento. En ese sentido, ZRAM no te ayuda, porque como está en la memoria RAM principal, al apagarse el equipo, la memoria RAM se queda sin corriente y se borra toda la información que hay en ella. Por eso se dice que la memoria RAM es una memoria volátil, porque se borra la información si tú le quitas la energía. En cambio, cuando tú lo utilizas
con un swap físico, con una memoria virtual física real, la del Intel y AMD, esa información queda guardada en la unidad de almacenamiento, que en este caso es la unidad de estado sólido de 4 teras que tenemos de ejemplo, y te queda guardada ahí. Cuando tú prendes el equipo portátil, puedes seguir trabajando en donde quedaste, porque el resumen de la memoria swap te permite hacer eso, recuperar todo lo que estabas trabajando al momento de cerrar la tapa de tu portátil. Entonces, por esa razón, cuando yo hablo de swap o de memoria virtual, hablo de aquella que viene incorporada en los códigos de instrucción del procesador, de los procesadores Intel y AMD. No estoy hablando de la ZRAM, para que ustedes tengan, si llego a mencionar algún tema con relación a esta memoria virtual. Otra cosa que quiero mencionarles es que mientras solucionamos estos problemas técnicos que tenemos ahorita, eh, voy a grabar el audio por el momento, mientras conozco un poco el programa que vamos a manejar en el computador portátil. ¿Y por qué me he cambiado al portátil? Porque resulta que pues aquí en Colombia pues hay que ahorrar energía, ya que nosotros trabajamos con lo que en Colombia se trabaja con hidroeléctricas, y muchas de esas hidroeléctricas están a un nivel un poco bajo. Entonces hay que ahorrar energía, y el portátil pues es el único que nos ahorra energía en este momento, ¿sí? El computador tipo torre pues lo tenemos para algunas tareas específicas, y para el podcast vamos a utilizar el portátil. Entonces toca empezar a mirar cómo manejar los programas con el computador portátil que tengo, y por esa razón les pido que tengan un poco de paciencia. Vamos a poner algunas fotos mientras transcurre este audio, y ya después, cuando ya dominemos un poco el tema de esta nueva forma de hacer videos o hacer podcast, entonces se los haremos saber. Ahora bien, pues si escuchan algún ruido de fondo es porque el procesador está haciendo su trabajo, está trabajando al máximo, ya que tanto en grabación de video como en la grabación de audio, por ser portátil necesita, al ponerle un poco más de carga de trabajo, obviamente va a funcionar más, y por eso se escucha el sonido que ustedes escuchan en esta grabación. Mientras dominamos este tema, entonces les suplico que tengan un poco de paciencia. Bien, entonces explicado ya todo ese tema del swap y de lo que les acabo de mencionar, lo único que me queda decirles es que la pasen bien y que tengan un espléndido, magnífico y maravilloso buen día. Que lo disfruten.